Le invito a que abra sus sagradas escrituras, por favor, en Hebreos 12:2. Hebreos 12:2, por favor. Hebreos 12:2. Y para los que tienen buena memoria, se recuerdan que el domingo pasado estuvimos viendo también y escudriñamos, o el consejo de la palabra vino sobre este versículo también. Yo me reuní el viernes con el licenciado y pastor y le dije si tenía la oportunidad de venir y predicarnos, y me dijo rápidamente que sí. Pero yo ya tenía preparado el mensaje y precisamente era sobre el mismo versículo. Pero definitivamente Dios siempre habla en tiempos diferentes para las necesidades que Él conoce de nuestras vidas. Así que no tengo duda que Dios va a hablar a su vida en esta mañana. Dígale al que está a su lado: Dios va a hablar a su vida. Ponga atención. Vamos a la palabra del Señor. Hebreos 12:2. ¿Lo tienen todos? Dice la palabra del Señor: puestos los ojos en ¿quién? El autor y ¿qué? De la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Puede sentarse, por favor. El título de este mensaje es, y ayúdeme usted, pregúntele al que está a su lado, porque es una pregunta, y hágasela por favor a la persona que tiene a la par, al vecino. ¿En quién está su mirada? Dígale. Pregúntele: hermano, ¿en quién está su mirada? Dígale. Estos muchachos se les olvidó, pero es en signos de pregunta, ¿sí? ¿En quién está su mirada? ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar en quién verdaderamente está su mirada? ¿Se ha dado cuenta que muchas veces no seguimos a Dios, sino que seguimos al hombre? Y el escritor de esta carta de Hebreos recomendaba en un tiempo difícil, recomendaba en un tiempo de persecución donde estaban asesinando a los cristianos, o aquellas personas que decían que eran fieles seguidoras de Cristo o que eran discípulas de Cristo, estaban sufriendo penalidades, estaban siendo torturados y estaban siendo asesinados. Imagínese la preocupación que usted podría andar esta mañana, pero imagínese también la preocupación de aquel pueblo que podría andar. ¿Usted quién lo anda buscando? El cobrador, porque debe. Por tener mala cabeza a veces, no administramos lo suficiente como hijos de Dios y nos metemos en lo que no nos corresponde meternos, y ahí nos andan buscando muchas veces. Pero a este tipo de personas, o a los primeros cristianos, no los andaban buscando simplemente para cobrarles, les andaban buscando, diga conmigo, para asesinarlos, para torturarlos. ¿Cuántos han venido afligidos? Nadie vino afligido esta mañana. ¿Cuántos vinieron preocupados? Pero déjeme decirle que el Señor es quien lo va a libertar en esta mañana. Pero usted y yo debemos de aprender a poner nuestra mirada ¿en quién? Hermanos, yo recuerdo que en una ocasión, yo creo, hermanos, que todos los días de nuestra vida debemos de darle gracias a Dios por la vista. ¿Se ha dado cuenta qué tan importante es la vista? Mire, las personas que lastimosamente quedan ciegas, o las personas que han nacido así ciegos, desarrollan otras habilidades. Una vez yo me recuerdo que yo estaba cerca de una parada de buses, y recuerdo que, ¿cuántos meques hay aquí? Nadie va a decir amén, pero se les nota en la cara, vea al que está a su lado. Yo recuerdo que yo soy algo meque. Yo recuerdo que estaba una persona ciega por acá cerca de la iglesia, y recuerdo que esta persona estaba esperando un bus, y yo dije: Señor, dije yo, ¿y cómo hará este hombre para saber en qué bus se va a subir? Y yo le dije: Señor, disculpe, necesita ayuda, yo me quedo para decirle qué bus es el que viene y qué bus es el que va. ¿Y sabe qué es lo que este hombre me dijo? No, me dijo, no se preocupe, ya aprendí a reconocer el motor de los buses, imagínense. Entonces ellos desarrollan otras habilidades. Pero hermano,
yo creo que una persona que nace ciega es un poco menos difícil llevar su vida, pero qué duro es para aquella persona que un día vio y luego deja de ver. Qué difícil ha de ser eso. Entonces diga conmigo: Señor, gracias por la vista, diga. No se puede tocar los ojos por el COVID, pero gracias por la vista, hágale así. Gracias por la vista. Hermano, muchas veces nosotros pasamos todo el día renegando en contra de la voluntad de Dios por lo que no tenemos y dejamos de darle gracias a Dios por lo que Él nos ha dado. ¿Se ha dado cuenta que con nuestro cuerpo nunca estamos conformes? Las colochas andan pelo liso y las pelos lisos se andan enrollando el pelo. Los que somos morenos queremos ser cheles y al final nunca estamos conformes. Pero diga conmigo: gracias, Señor, por hacerme tan hermoso. Diga. Hermano, hable por fe esta mañana. Ya que ni usted se la cree. Mire, yo me recuerdo que antes, cuando estábamos chiquitos, me gustaba ir al centro de San Salvador. ¿Sabe por qué? Porque ahí me chuleaban como nadie. Venga, guapo, pase hermoso, ¿qué va a llevar? Solo ahí me sentía bien. Entonces usted hable por fe ahora y diga: Señor, gracias por todo lo que me has dado. Hermano, la vista es algo tan especial en nuestras vidas. En una ocasión yo me fui, yo casi siempre he jugado fútbol, o bueno, hacía el intento de jugar fútbol. Pero en una ocasión con un amigo me dijo: cómprate una bicicleta, y salimos a andar en bicicleta. Y yo dije: suena bien. Pero lo que yo no sabía es que muchas veces hay que utilizar bicicletas especiales para diferentes tipos. Y yo le dije: está bien, y yo me compré una de esas marcas que es puro hierro, de esas baratas. Y recuerdo que me dijo, cuando yo ya la tenía, me dijo este joven: vámonos para el volcán. Vámonos para el volcán, pues, le dije. ¿Cuántos obedientes hay aquí? Aprende a escuchar la voz de Dios y no la voz del enemigo. Y yo le digo: vámonos para el volcán. Pues de todas maneras, hermanos, y ese día madrugué. Me levanté temprano, agarré la bicicleta y nos fuimos para el volcán. Y de repente allá arriba, ya no crean que llegué hasta arriba, llegué quizás a un cuarto del volcán. Y cuando ya estábamos allá, recuerdo que nos sentamos y empezamos a platicar, y de repente me dice: bueno, vámonos pues, y ya nos veníamos para abajo. Pero en una de esas el muchacho me dice: espérate, me dice, quiero tomar una foto porque de aquí se ve bien bonito. Está bien, toma la foto. Y yo me di la vuelta y me quedé viendo también. Y de repente él se sube a la bicicleta y empieza a bajar. Y yo sentí miedo, no sé por qué, que me dejara a mí solito. Y me subí en la bicicleta. Pero cuando dejé la bicicleta, dejé la pata de la bicicleta estirada y dejé la bicicleta ahí. Cuando yo me subí, porque yo vi que él ya iba para abajo, cuando yo me subí a la bicicleta, no le quité la pata, solo me subí y le hice así. ¡Pic! Pensé que había quitado la pata de la bicicleta, pero la pata de la bicicleta iba estirada. Y en la primera curva, ¿qué cree que pasó? Gracias a Dios que no venía tan rápido. Y en la primera curva, la pata de la bicicleta topó en el pavimento y se levantó la llanta de atrás. Y cuando se levantó, yo me afligí. Y lo primero que hice es bajarme de la bicicleta. La regué y frené y puse los dos pies y salí volando. Y de ahí ya no me acuerdo. Y de repente solo quedé como que era bolo en la cuneta. Quedé ahí tendido en la cuneta. Y de repente, a mí siempre me arde la cara por ser guapo. Pero ese día me ardía la cara, me ardían los codos, me ardía todo. Y de repente yo no sé si me desmayé, yo no sé qué es lo que me pasó, pero de repente cuando empecé ¿cómo se llama? A revivir, a reaccionar. Me empecé a ver y tenía las rodillas reventadas y los brazos también. Y lo primero que hice obviamente fue abrir los ojos. Y de repente cuando abrí este ojo empecé a ver sangre. Me afligí. Pero recuerdo que mi papá me había dicho ese día: no vayas, hombre, ¿y para qué vas a ir? Pero verdad que a uno le va mal por desobediente. ¿A cuántos les ha ido mal por desobediente?
Y yo recuerdo que estando allá, ya todo golpeado, me eché un poquito de agua y me ardía la cara como no tiene idea. Y me senté y dije yo, vaya, ¿y ahora qué hago? Y de repente pasó una señora y me dijo, yo los llevo, no se preocupen. La señora pensó que alguien me había atropellado, pero yo solo, de dundo, me caí. Y de repente le digo a una señora, es que de verdad, una señora en una camioneta bonita, nueva, pero en la parte de atrás llevaba a 2 gemelitos. Y los gemelitos se me quedaban viendo así como me está viendo usted ahorita, con cara de asombro. Me miraban la cara reventada, vea. Entonces a mí me dio pena porque yo pensaba en mi hijo Jacob. Yo decía, el niño me tiene miedo. Y le dije a la señora, no señora, no se preocupe, váyase. Y me decía la señora, no, yo lo quiero llevar al hospital, váyase señora. Y de repente se fue la señora y después venía una moto. Y me dice el muchacho, se regresa porque se había pasado y se regresa y me dice, ¿qué pasó? ¿Te atropellaron? No, yo solo me caí. Y me dice el muchacho, no te preocupes, yo te llevo al hospital o a la casa donde querrás ir, apúrate, subite. Y yo le decía, no hombre, porque yo no quería dejar solo a mi amigo. Y yo decía, se lo pueden robar. Y yo le decía, no, váyase, yo me voy a ir caminando despacio como yo pueda. Hermano, pero cuando yo venía en esa moto, yo decía, ¿por qué no le dije a la señora que sí? Como yo traía la cara reventada, el de la moto, porque venía afligido, venía pero rápido, y cuando me pegaba el viento en la cara, me ardía la cara. Yo decía, ¿por qué no le dije que sí a esta señora? Hermanos, y cuando llego a la casa estaba mi papá. Fue un día sábado, mi mamá andaba visitando a mi abuela. Y llego y me ve mi papá y se me queda viendo, vaya, hoy sí casi que te mataste, me dijo. Y mi papá, para los que conocieron a mi papá era una persona que reaccionaba, no se quedaba de brazos cruzados. Y me dijo, no te preocupes, venite. Y agarró una camisa blanca que andaba, se la quitó, la mojó y me dijo, ahorita te voy a limpiar. Más podrido me iba a quedar la cara. Y le dije yo, porque yo sé cómo era él. Yo le dije, no, tranquilo, no te preocupes, ya yo solo me voy a ir a bañar y me voy a limpiar. Y le habló a una doctora que trabaja en el San Rafael y le dijo, tráigalo ahorita, le dijo. Y me llevó allá al San Rafael. Para no hacerles largo el cuento, la doctora me limpió y todo, pero tuve un gran golpe en la parte izquierda de la cara. Y pasé como que era chucho. ¿Se ha dado cuenta que los chuchos hasta los 8 o a los 10 días abren los ojos? Yo pasé como 10 días que no podía abrir el ojo izquierdo. ¿Verdad, mamá? Me quedó pegado el ojo. Pasé como 10 días que no podía ver con ese ojo. Entonces ahí yo me di cuenta la importancia del ojo. Es cierto, me había quedado uno, pero no era lo mismo. ¿Y por qué les digo esto, hermanos? Porque nosotros debemos de agradecer por todo, pero usted y yo debemos de aprender a saber en dónde nosotros ponemos nuestra mirada. Usted y yo, y Eclesiastés lo menciona y dice que nosotros debemos de poner la vista, Colosenses lo dice, que nosotros debemos de poner la vista en las cosas de arriba. ¿Cuántos han puesto su mirada en Jesús? ¿Cuántos han puesto su mirada en las cosas de arriba? Colosenses 3:2 dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Se ha dado cuenta, hermano, que muchas veces nosotros andamos preocupados todos los días y todo el día por las cosas de la tierra? Yo nunca he visto una persona que esté, o sí he visto, pero son pocos, pero nunca he visto con mayor cantidad personas que se preocupen o que anden afligidas por las cosas del cielo. Es rara la persona que me diga, pastor, no hemos salido a evangelizar. Es rara la persona que me diga, pastor, no hemos salido a tal vez ayudar con los ministerios sociales que tenemos. Todos andamos afligidos por las cosas de la tierra. Hay unos que estamos aquí y estamos pensando, ¿y mañana qué voy a hacer en el trabajo? Y luego salimos y decimos, estuvo bonita la predicación, pero si nos preguntan no nos recordamos de nada. Hermano, usted y yo necesitamos poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Necesitamos poner nuestra mirada
en Cristo Jesús. Dígale al que está a su lado, por favor, hermano, ponga su mirada en Cristo, dígale. Deje de estar poniendo su mirada en las personas, deje de estar poniendo su mirada en aquellos que tal vez le ayudan a usted, ponga su mirada en Cristo. Ahorita bajaba unas hermanas y el lunes pasado orábamos y me decía, pastor, quiero iniciar un negocio. Yo le decía, hermana, está bien. Ella me decía, ayúdeme a orar. Y yo le digo, ahorita vamos a orar. Y nos pusimos a orar. Y lo que ella deseaba poner, o puso, mejor dicho, es un car wash. Y dice que el primer día que ella abrió, ella dice que esperó que quizás nadie llegara, pero la sorpresa fue que muchas personas llegaron. Pero hay algo que me gustó de ella y me dice, porque yo lo dije el jueves también, muchas veces nosotros las bendiciones que Dios nos da, las convertimos en maldiciones. Dios nos ha dado el trabajo, ¿para qué? Para bendecirnos, no para que usted ande todo el día cargado, no para que usted ande todo el día con dolor de espalda, con dolor de cabeza, porque el trabajo le está quitando la vida. Recuerde que el trabajo debe ser una bendición, no una maldición. Y esta hermana me conquistó el corazón porque me dice, pastor, me dice, y para ahora teníamos unos carros que lavar, pero yo escuchaba lo que usted decía y esa palabra hacía eco en mi corazón, que las bendiciones no las debemos de convertir en maldiciones. Yo vine y me congregué. Aquí está la hermana. ¿Sabe por qué? Porque ella ha puesto su mirada no en el negocio que ha puesto, ella ha puesto su mirada en Cristo Jesús. Y así debemos de ser nosotros. ¿Cree que el Señor no la va a bendecir mucho más? Es que nosotros muchas veces limitamos a Dios. Y nosotros, porque Dios nos presta y nos da algún negocio y decimos, no, es que el domingo es el día que más vendo. Usted está limitando a Dios, piensa que Dios no lo puede bendecir durante la semana. O el jefe nos dice, no, usted tiene que quedarse a trabajar el jueves, el lunes y el domingo. Y no va a ir a la iglesia. Y usted dice, amén. Ahí sí dice amén. Piensa que Dios no lo puede bendecir más viniendo aquí a la casa del Señor. Y somos así, ponemos la vista en las cosas que se pueden ver. Pero todo lo que usted puede ver, un día va a terminar. Aunque no diga amén. Todo lo que usted puede ver, un día se va a terminar. Pastor, ¿y entonces qué hago? ¿Me despreocupo? ¿Dejo de trabajar? Por supuesto que no, siga haciéndolo. Pero ponga su mirada en las cosas de arriba. Pero ponga su mirada en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Hace poco escuchaba un testimonio, hermanos. Y me adelanto, como primer punto, nosotros debemos de poner nuestra mirada en Cristo Jesús siempre. Hay personas que ponen sus miradas en los cristianos. Hermano, es una lástima que cuando salimos a predicar, la gente dice, no, es que yo tengo un vecino que es cristiano, pero para ser como él, mejor no soy nada. ¿Sabe por qué? Porque la gente natural pone su mirada en las cosas que ve, en los cristianos. ¿Cuántos pecaron ahora? Levante la mano los pecadores. Hermano, deje de fijarse en su hermano. Si él peca, lo que pasa es que peca diferente a usted o tal vez igual. Hay una persona que es perfecta, su nombre es Cristo Jesús. De ahí todos pecamos, de ahí todos somos pecadores. ¿Usted cree que yo no peco? Si le contara me bajara de aquí. Con que no le cuento y me quiere bajar. Imagínese si le contara. Hay días que antes de subirme a predicar le digo, Señor, y tengo que pasar otra vez, perdóname por ser un gran pecador, igual que los de la Rey de Reyes. Pero como sé mi compromiso con el Señor, pero como sé que yo he puesto la mirada en las cosas de arriba, he puesto la mirada en Cristo Jesús y no en mí, yo sé que voy a seguir pecando, yo sé, y no deliberadamente, pero sé que que muchas veces voy a cometer errores. Pero aquí a la iglesia han dejado de venir muchas personas. ¿Sabe por qué? Porque han puesto su mirada en el vecino, en el que está al lado. Y otras personas dejan de congregarse por el testimonio que damos. No, es que para ser cristiano como él, mejor no soy nada. Hace años cayó un predicador que era
monstruo de predicador, Jimmy Swaggart. Y la iglesia de él era extremadamente grande, grandísima. Y cuando él cayó, cuentan algunas historias de que obviamente la gente dejó de congregarse. Cuando él cayó, la gente no solamente dejó de congregarse, sino que algunos hasta se cambiaron de ciudad. ¿Sabe por qué? Porque la gente puso la mirada en el pastor. Hermano, usted nunca ponga la mirada en ningún hombre. Jamás. Muchas veces idolatramos al hombre. Y está bien, hay hombres que han hecho la voluntad de Dios. Hay hombres que han hecho cosas extraordinarias, pero por Dios. Y está bien que los admiremos. Está bien que les tengamos aprecio, pero jamás pongamos nuestra mirada en ellos. Porque así como todos, fallamos y caemos y pecamos. También escuchaba la historia de un predicador muy grande que se llama Charles Stanley. Yo creo que más de alguno de acá lo conoce. Y es todo lo contrario al ministerio de Jimmy Swaggart, porque cuando ya él cayó, todos se fueron de la iglesia. Pero este pastor, tal vez alguien lo ha escuchado, Charles Stanley, este pastor se dedicó por completo a la obra, a tal punto que su esposa lo dejó porque él no tenía tiempo para su esposa. Entonces su esposa le dijo: yo me voy, ya no soporto estar más así contigo, tú le dedicas solo tiempo a la obra. Y este hombre se presentó delante de la iglesia de miles y les dijo: mi esposa me ha dejado, entonces yo dejo de predicar, dejo de ser pastor. Y la misma iglesia le dijo: pastor, no se preocupe, si todos caemos, todos pecamos de una manera, todos tenemos un error. Pero me gusta la idea de que la iglesia había aprendido no a poner la vista en el hombre, sino a poner la vista en el Señor. Nosotros hace 2 años pasamos un momento difícil. El pastor de la iglesia falleció y se fue a presencia del Señor, gloria a Dios, porque los tiempos de Él son buenos y perfectos. Y hace poco miraba una foto yo, y miraba que la iglesia estaba pero totalmente llena. Y yo le decía al Señor hace poco: Señor, ¿y toda esta gente dónde está? ¿Será que idolatraban al hombre? Yo no estoy desmeritando lo que Él hizo, por supuesto que no. Es mi padre y mi pastor y mi mentor, y lo seguirá siendo. Pero ¿y aquella gente entonces puso la mirada en el hombre o en Cristo Jesús? Hermano, usted y yo debemos de aprender que aunque nos cueste, tiene que poner su mirada en Cristo. Dígale al que está a su lado: usted me va a fallar, pero yo voy a ver a Cristo. Diga: yo les voy a fallar, pero ustedes pongan la mirada en Cristo. Su familia le va a fallar, pero usted debe de poner la mirada en Cristo Jesús. Usted no ponga la mirada en nadie más, ponga la mirada en Cristo, porque de Él es el que viene nuestro socorro. Otras personas tenemos la dicha y la bendición de que tal vez han dejado de trabajar y tal vez de Estados Unidos les ayudan o de otros países les ayudan, y su mirada ya no está puesta en Cristo, su mirada está puesta en Estados Unidos. Qué duro fue cuando vino esto de la pandemia, porque para muchos el negocio, el trabajo, las ayudas que tal vez tenían se limitaron. Pero ¿sabe por qué? Yo me di cuenta de algo: porque debemos de poner nuestra mirada solo en Cristo. Otros pasábamos afligidos: Señor, ¿será que me van a quitar? Señor, ¿qué pasa? Y había incertidumbre en nosotros, hermano. Pero usted no debe de poner su mirada ni en las cosas terrenales, sino su mirada únicamente en Cristo Jesús. Dígale al que está a su lado: ¿y ahora dónde está su mirada? Diga. Sigue siendo difícil, hermano. Si es que en la vida Cristo nunca prometió que íbamos a tener una vida de tranquilidad. Al contrario, Él dijo que íbamos a tener problemas, que íbamos a tener angustias, pero que confiáramos, porque de todo eso Él nos iba a librar. En Mateo nosotros encontramos una historia de los discípulos y Cristo. Y
Cristo venía obviamente de hacer milagros y todos los discípulos miraban los milagros que Cristo hacía. Y Cristo venía de hacer el milagro de la alimentación de las 5,000 personas, aunque se cree que más los niños, más las mujeres, eran aproximadamente 20,000 personas. ¿Y con cuánto comieron? Con 2 panes, con 5 panes y 2 peces. Hermano, ¿cuántos creen en los milagros? ¿Cómo dudar de los milagros del Señor? Si el hecho que usted esté aquí es un milagro del Señor, que yo esté aquí es un milagro del Señor. Y Jesús venía de hacer milagros, de hacer prodigios, no solamente de alimentar, sino también venía de hacer milagros de sanidades. A los ciegos les daba vista. Aquellos que no tenían mano, les hacía la mano. Aquellos que no solamente eran ciegos, sino que no tenían ojos, Jesús le hacía los ojos. Entonces los discípulos vieron todos los milagros de Cristo. Pero en esta ocasión viene Cristo y le dice: vayan ustedes al otro lado del Mar Muerto y yo los alcanzo. Y Cristo subió al monte, dice la palabra del Señor, y se fue a orar. Y dice que, imagínense la cantidad de kilómetros o la cantidad de lugares que Cristo visitaba en un día. Usted tiene la dicha de andar en un buen carro y gloria a Dios por eso. Cristo no tuvo esa oportunidad. Él caminaba para hacer el bien a las demás personas. Y vemos que literal los discípulos estaban cansados también, no de Cristo, sino de andar con Cristo también. Y dice la palabra del Señor que los discípulos iban en la barca, cuando de repente Jesús se les aparece. Y Jesús se les aparece y lo primero que ellos pensaron fue un fantasma. Lo primero que ellos pensaron fue: esto es cualquier otra cosa, pero no es Dios, no es Jesús. Y los discípulos conocían a Cristo, habían estado con Jesús, habían comido con Jesús, pero el cansancio tal vez que ellos andaban, no podían ver con claridad a su maestro. Hermano, muchas veces nosotros andamos tanto cansancio en nuestro ser que no podemos ver las cosas con claridad, y mucho menos podemos ver a Cristo con claridad. Pero aun cuando nosotros andamos tan cansados, el Señor actúa. El día de ayer estaba reunido con una hermana y me dice que ella tiene un par de negocios y me dice: estoy harta y estaba harta, me dice, y estaba aburrida, me dice. Todo en el país eran malas noticias para ella, eran malas noticias, me dice. Y estaba esperando un milagro, me estaba levantando por las madrugadas y estaba orando, me dice, porque deseaba ver un milagro del Señor. Despertaba a mis hijos, despertaba a mi hermana para ver un milagro del Señor y orábamos en las madrugadas. Y ella tiene un terreno y dice que ella quería vender ese terreno y no le salía ningún comprador. Dice que por 3 meses estuvo queriendo alquilar o vender ese terreno y nadie le preguntaba nada. Y dice que en un día una persona le preguntó que en cuánto le alquilaba y ella le dio el precio. Y dice que el esposo le dijo: mira, alquiláselo porque no te va a salir nadie más. Y dice que ella estaba cansada y dice que hasta se había aburrido de orar, ya ni siquiera oraba por eso. Y dice que a hacer el trato iba en la tarde cuando le habla a otra persona y le dice: mire, ¿usted tiene este terreno? Sí. Mire, le dice, yo lo quiero ver y quiero verla a usted también para hablar. Está bien. Y se reunieron y todo. Y la hermana le dice: mire, fíjese que yo ya tengo a una persona que me da tanto, le dijo. Y le dijo a esta persona: no se preocupe, le dijo. Al final le va a pagar casi $2,000 más por ese terreno. Aquella mujer estaba turbada, aquella mujer estaba confundida, aquella mujer estaba cansada como los discípulos. Pero se ha dado cuenta que cuando nosotros nos cansamos, perdemos nuestra mirada, perdemos nuestro enfoque. A todos nos ha pasado. A usted le ha pasado. ¿Cuántas veces ha estado cansado y lo menos que quiere es venir a la casa del Señor?
Y ella me decía, a veces ya no quería orar, ya no quería leer la Biblia, ya no quería escuchar predicaciones. Y muchas veces estamos nosotros así cansados, turbados. Pero a pesar de todo, dígale al que está a su lado, a pesar de todo, no pierda su mirada en Cristo Jesús. Hermanos, es una tristeza. Déjenme decirles que es una tristeza. Hablaba con un pastor que es muy reconocido aquí y me decía de que todos los pastores creímos que esto de la pandemia, o cuando pasara la pandemia, las iglesias se iban a volver a llenar. Y lastimosamente es todo lo contrario. Este pastor me decía que en un domingo aproximadamente eran 1,500 personas las que le llegaban en los cultos, y de 1,500 personas pasó a 300 personas. ¿Sabe por qué? Porque hemos perdido el enfoque. Porque hemos puesto nuestra mirada en hombres, en pastores, en siervos del Señor, pero no hemos puesto nuestra mirada en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el que pone su mirada en Cristo Jesús, aunque vengan tiempos difíciles, sigue viendo el blanco perfecto. Aunque esté enfermo, sigue viendo el blanco perfecto. Aunque no tenga nada, sigue viendo el blanco perfecto. Pues aquellas personas que desvían su vista, que ven cualquier otra cosa, viene algo bueno o viene algo malo y se van. Dígale al que está a su lado, ponga su mirada en Cristo Jesús. Y el segundo punto es de que cuando nosotros ponemos la mirada en las cosas que se pierden, o no ponemos la mirada en Cristo Jesús, hay incertidumbre en nuestras vidas. Y termino con esto. Los discípulos estaban cansados, y cuando vieron al maestro, obviamente comieron, lo conocían y estuvieron con Jesús, pero lo vieron como un fantasma. Pero hubo un personaje que fue más allá, Simón Pedro. Y dice la palabra del Señor que dudó. Pedro dudó si era Jesús el que estaba ahí, y le dijo: si tú eres nuestro maestro, haz que yo camine sobre las aguas. Y Pedro se bajó de la barca y empezó a caminar. Pero la palabra del Señor dice de que la barca se movía porque las olas eran grandes y porque el viento era fuerte. Y dice la palabra del Señor que cuando Pedro se bajó, empezó a caminar hacia donde el maestro, pero su mirada estaba puesta en Cristo. Pero dice la palabra del Señor que en eso vino una ola fuerte, un viento fuerte, y Pedro desvió su mirada. ¿Y qué pasó cuando Pedro desvió su mirada? ¡Ah, hombre de poca fe!, le dijo Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque desvió su mirada del Señor. Así nos va a suceder, hermano, cuando nosotros desviamos nuestra mirada de Cristo. Cualquier cosa mala nos va a suceder. Cualquier cosa mala nos va a pasar. Hace poco iba con estos muchachos, solo me invitan a cosas malas. Y hace poco me hablan y me dicen, mira, vamos a la playa, me dijeron. Vaya, vamos pues, les dije yo bien mandado. Pero ya era tarde. Y nos fuimos, y a mí me da miedo el mar. Yo digo que puedo nadar, pero me da miedo. Y mucho más en la noche. Y andábamos con estos bichos y me dicen, vamos a bañarnos en la noche. Yo les dije, no, en la noche tengo miedo. Pero al final, por ganoso, fui con ellos. Lo que les quiero decir es de que cuando llegamos, yo no me quería meter, y llegamos a donde un hermano que es pastor, y este pastor tiene un hijo como de 6 años, y me metí por ese niño, porque ese niño nos dijo dónde meternos en el mar en la noche. Y dije, si este niño se mete, ¿cómo no me voy a meter yo? Si se lo harta un tiburón, que se lo harte el primero y no a mí. Lo me voy a fijar, dije yo. Hermano, pero ¿a cuánto les gusta ir a la playa? ¿Cuánto les gusta venir todos tostados de allá de la playa? Y en la noche, obviamente, bien bonito, porque el sol no pega fuerte. Ahí sí se despiertan, ¿ve? Pero el problema es que uno no sabe por dónde le va a caer.
Uno no sabe si las olas van a venir fuerte o qué. Si uno ve ya cuando la tiene enfrente, entonces da más miedo. Y cuando me metí y estaba hablando con los muchachos, yo les decía, ahora entiendo a los discípulos por qué tenían miedo. Y tal vez los discípulos, ellos vivían ahí en el mar de Galilea, pero también estaban cansados. Pero cuando yo me metí decía, Señor, por eso tuvieron miedo los discípulos. Y yo sentía que algo me corría por el cuerpo, no sé por qué. Es que cuando uno no tiene la visión clara, cuando uno no tiene la visión en Cristo Jesús, siempre va a haber incertidumbre. Hermano, pero cuando usted tiene la mirada en Cristo Jesús, déjeme decirle que siempre le va a ir bien. Aquí hay hombres y mujeres que tienen negocios o trabajos y me testifican y me dicen, Elías, me dicen, la pandemia para mí fue una bendición. ¿Sabes por qué? Porque lo que ganaba antes tal vez en un año, ahora lo hago en un mes. ¿Sabe por qué? No es porque ellos sean buenos, no es porque ellos tengan buena mente para administrar. ¿Sabe por qué? Simple y sencillamente porque ellos han puesto su mirada en Cristo Jesús. Déselo fuerte porque es para Él. Salmo 121. Salmo 121, 1 y 2, por favor. Y con esto concluimos. Recuerdo, hermanos, ese día 9 de enero del 2019. Se los decía al inicio, el pastor de la iglesia parte a la presencia del Señor. Y nadie estaba lo suficientemente preparado como para tomar este cargo, mucho menos yo. Pero yo soy un vivo testimonio que Dios puede hacer milagros. Y que cada vez que me ve a mí, veo un milagro en mí. Y recuerdo que recibí esa mala noticia, que ustedes saben, él había fallecido, había pasado a presencia del Señor. Llego yo al hospital San Rafael y llegaba yo con fe que solamente iba a ser un mal momento, pero que él iba a estar bien. Pero qué duro es llegar al lugar y ver que está el cuerpo ya sin vida. Y cuando yo lo vi, cuando yo lo toqué, yo dije, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer como familia? ¿Qué vamos a hacer en la casa del Señor? No hay nada claro. ¿Quién va a tomar las riendas? Y el Señor constantemente en mi corazón, sos vos. Sos vos el indicado. Yo le decía, no, Señor. Y recuerdo que mucha gente me hablaba, ese día creo que me hablaron como nunca antes en la vida. El celular no paraba de sonarme, yo no podía contestar llamadas. Y recuerdo que cuando ya todo estaba dicho y claro, recuerdo que yo salí a un lugar de ahí del mismo hospital, donde se miraba el cielo, y había un muro, y me tomé del muro y miré a los cielos y le dije, Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y lo primero que yo pensé fue irme. Lo primero que yo pensé fue, Señor, yo no tengo por qué estar en iglesia aguantando a los hermanos. Yo me voy. Y lo primero que el Señor puso en mi corazón fue la historia aquella que la aprendimos en escuela bíblica. ¿Se recuerda? La historia de Jonás. Hoy no va a ser una barca de donde me van a aventar, sino del avión de donde me iban a aventar a mí. Entonces dije yo, Señor, mejor me quedo. ¿Y cuántos son sinceros con el Señor? Conmigo no son sinceros, pero con el Señor tienen que ser sinceros. ¿Y cuántos son sinceros con el Señor? Ah, pues yo también ese día. Le dije, Señor, no sé cómo hacer. No puedo. Si de verdad querés que yo me quede,
dame tu respaldo. Y recuerdo que alcé mis ojos a los cielos, y en lo que yo alcé mis ojos a los cielos, el Señor me recordaba estos versículos. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El salmista estaba diciendo que él no ponía su mirada en los montes, que él no ponía su mirada en las cosas terrenales, sino que él ponía su mirada en quien hizo todo lo que nosotros podemos ver en esta mañana, en el creador de los cielos y de la tierra. No sé qué está atravesando, no sé qué está pasando usted, pero déjeme decirle que si usted pone su mirada en aquel que hizo los cielos y la tierra, de él va a venir su socorro. Recuerde que mientras hay vida, hay esperanza. Póngase sobre sus pies, por favor.